tardes de nuevo. Esta es una clase corta, ¿sí? Para completar un poco la información que les di en la primera clase de estructura. Básicamente hablaremos también de lo que es estructurar un dibujo, pero ya aplicado a la figura humana. Voy a presentar las imágenes. Bien. En nuestro módulo 2. Un poco como les decía, lo que vamos a hablar ahora es de escala y proporción y principalmente de la figura humana. ¿Por qué hablamos de escala y proporción? Porque la escala y la proporción, como dice ahí, son recursos metodológicos para poder representar un dibujo. En nuestro caso específicamente vamos a hablar, como dijimos antes, de moldería, geometrales y de figurines. O sea que va a ser el recurso que vamos a utilizar nosotros para hacer ese tipo de dibujos. ¿Y por qué lo diferenciamos? Porque así como habíamos hablado la otra vez de códigos gráficos y dibujos muy estrictos, con códigos gráficos muy estrictos y precisos y dibujos más flexibles, también el recurso que vamos a utilizar para representar te define según qué es lo que vamos a hacer y lo definimos si trabajamos en escala o en proporción según lo que queremos representar. La escala en dibujo técnico se utiliza para poder representar un dibujo en 2 dimensiones, en un plano bidimensional, pero que podemos reducirlo a un tamaño que sea práctico para representar. O sea, vamos a trabajar de una escala real 1 en 1, que es la escala, como dice, la escala real, básicamente la medida real del producto. Entonces podemos trasladarlo al plano bidimensional de dibujo en una escala más pequeña para poder hacer correcciones, para poder mandarlo a materializar, para poder compartirlo con otra persona. Y generalmente, en nuestro caso, cuando trabajamos en escala, nuestro patrón o unidad de medida de referencia es el metro, ¿sí? Como les dije antes, las cosas no se trabajan o no se hacen en forma real, entonces hacemos una variación de escala según qué es lo que queremos mostrar o qué es lo que queremos transmitir en ese dibujo. La proporción tiene que ver con una relación de medidas del elemento a dibujar y con una medida que le vamos a dar nosotros a ese elemento que vamos a representar y cómo relacionamos esa medida con el todo, o sea, con todo el objeto. O sea, tomamos una de referencia que se va a relacionar con las partes y con el todo. En este gráfico que aparece aquí, es algo que quizás puede ser que lo hayan visto en muchas oportunidades cuando uno utiliza un lápiz para representar algo y toma distancia del objeto que uno quiere representar y tomamos con nuestro pulgar, marcamos la medida o la altura de ese objeto. Bueno, esa medida que estamos nosotros dándole después una dimensión en el papel, vamos a relacionarla con todo lo que queremos dibujar. Entonces quizás la altura de este objeto puede ser la mitad del ancho o puede ser la cuarta parte en este caso de la botella, la cuarta parte del pico, y de esa manera vamos relacionando esa medida a, que la denominamos nosotros, que le damos la distancia nosotros en el papel, que le damos la dimensión en el papel, la relacionamos con el todo y la vamos a trasladar proporcionalmente para poder realizar nuestro dibujo. O sea que no utilizamos una unidad de medida, sino que utilizamos esa relación de proporción que estamos determinando nosotros. Como les dije, ¿por qué hablamos principalmente de escala y de proporción? Porque son dos los recursos que vamos a utilizar según lo que uno quiera representar dentro del área, dentro de nuestra área. Cuando hablamos, por ejemplo, del cuerpo humano, cuando hablamos de figurines, con el que hemos hablado en la clase pasada, vamos a trabajar con un sistema de proporción. Ese sistema que se relaciona las partes con el todo. Y en nuestro caso, cuando hablamos de la figura humana, el elemento más representativo, que es el que se utiliza como módulo o como canon, es la cabeza. La cabeza es la que nos va a ayudar a marcar la altura del cuerpo humano, la relación de ancho de hombros, el largo de los brazos, o sea que esa medida se va a ir repitiendo tantas veces para dar una altura definitiva y para ir relacionando todas las partes del cuerpo para su representación. Como les dije, tomamos esta medida de la cabeza, la tomamos como módulo. Dice, es una unidad de medida que se toma como base para estructurar una composición y mediante la cual se relacionan las diferentes partes de un todo. ¿Por qué utilizamos la cabeza? Porque les dije, es la figura, la imagen más
gráfica y fácil de representar por su dimensión, por su pureza geométrica, porque volvemos a lo mismo que hablábamos en la clase pasada, la clase anterior, que hablábamos justamente, tratamos, cuando empezamos a dibujar, de hacer síntesis, y la cabeza nos permite generar esa síntesis, un elemento fácil de representar, y de repetir para poder establecer ese módulo de repetición. De la misma manera que trabajamos en otro dibujo, trabajamos aquí estructurando y después pasando a un detalle de terminación, o sea que vamos de lo general a lo particular. La proporción del dibujo es muy importante, o sea que antes de pasar a determinar quizás las facciones de una cara, más cuando no tenemos un aprestamiento estamos acostumbrados a dibujar, tenemos que hacer un boceto y a partir de ese boceto vamos a hacer la estructura, vamos a tomar un eje de simetría que va a partir ese cuerpo por la mitad, esta cabeza que se va a repetir 8 veces, por lo general utilizamos el canon de 8 cabezas, ¿sí? Algunos utilizan 8 cabezas y media, otros 7 cabezas y media. En el caso de los figurines muy estilizados se usan hasta 9 y 10 cabezas, pero en nuestro caso ya hace unos años que trabajamos con ese módulo de 8 cabezas, que nos parece que es un cuerpo real estándar, proporcionado, visualmente agradable también para poder hacer nuestro trabajo, y ese es el que trabajamos, trabajamos todos como para tener una línea de la misma estatura de la figura humana, y que sea más fácil en el momento de la representación. Como les dije, igual que la vez anterior, nosotros usamos la estructuración, usamos un eje de simetría, que es el que marca la mitad del cuerpo, más allá que decimos que no es exactamente simétrico, pero la apariencia visual, la impronta visual inmediata es que el cuerpo humano es simétrico. O sea que a partir de ese eje de simetría, de nuestras líneas de estructuración, de estos nodos que pueden ser los puntos de articulación de los brazos, de los hombros, de los codos, la cintura, las rodillas, entonces vamos utilizando esas formas geométricas para unir esos nodos y para poder hacer una estructura general que quede proporcionada y que quede armónica. ¿Qué es importante también cuando hacemos esta estructura de 8 cabezas? ¿Sí? Este módulo que tomamos, bueno, sabemos que empieza en nuestra cabeza propiamente dicha y termina en el mentón, y a partir de ahí hacia abajo voy a ir contando esa repetición del módulo de las 8 cabezas, pero es importante tener una referencia de dónde, qué información me da cada uno de esos cortes, ¿sí?, de repetición de las cabezas. Yo voy a saber que quizás la segunda va a estar a la altura del busto, la tercera a la altura de la cintura y del codo también, la cuarta entre la cadera y la muñeca cuando hablamos del brazo, la quinta va a estar en el muslo y la punta de los dedos de la mano, la otra en la rodilla, la séptima en la pantorrilla y la octava en el tobillo, y después tenemos la pronunciación del empeine que nos indica que ese modelo o esa figura está parado en puntas de pie o con zapatos de taco alto. También es muy importante cuando trabaja en la figura en movimiento que si hacemos la proyección del brazo, del lateral del brazo se mueve, es como que ese desplazamiento describe una línea, o sea que no varía no va a variar, no se va a cortar el brazo más arriba o más abajo. Si el brazo está extendido, esa línea que describe cuando movemos el brazo es la misma distancia que va a tener tanto en reposo como si lo ponemos en altura. Otro punto importante a tener en cuenta es que según lo que vayamos a representar, esa modulación va a variar. O sea que si yo trabajo una figura masculina, por ejemplo, en la estructura de los hombros van a ser 2 cabezas, en cambio si es una figura femenina van a ser 1,5, porque generalmente la estructura femenina es más pequeña, entonces esa va a ser también mi referencia en las horizontales. Puedo tomar ese módulo de cabeza para determinar otro tipo de medidas. Y si hacemos, por ejemplo, pasamos de un adolescente hasta un niño pequeño, también varía esa representación. La cantidad de cabezas se disminuye y también la proporción de la cabeza varía porque en los niños es un poco más grande. Eso es cuando hablo de que tengo que recordar determinadas cosas al momento de dibujar para poder hacer un boceto rápido, para poder hacer una estructura rápida, serían esas cosas. ¿Qué me determina cada uno de los cortes de las cabezas? ¿Cuántas utilizaría según lo que quiero representar? Si son niños o son adultos. Tener en cuenta
los puntos referenciales más importantes, como mi eje de simetría, mi eje horizontal de hombros, la altura de cadera, los nodos que yo les decía que vamos a marcar en este boceto de unión de las diferentes articulaciones. Entonces, partiendo de esa estructura base, yo puedo empezar a darle forma a esa figura humana, puedo empezar a rellenar, puedo darle una apariencia física, no tanto de estructura, sino de figura. Como les decía recién también, en el caso del figurín, generalmente cuando es un figurín estilizado, trabajamos de 8, 9 y hasta 10 cabezas, ¿sí? Entonces tiene que ver también el figurín es con la impronta que nosotros queremos mostrar de ese look o esta colección o de lo que yo quiero contar, ya cuando vestimos a la figura humana y ponemos la prenda encima del cuerpo. Hablamos de textura, de siluetas, de colores, de la posición, de movimientos también, porque en esta estructura base que yo planteé al principio, hablamos de una silueta estática. Pero una vez que yo aprendo a manejar esa silueta estática, puedo manejar los puntos determinantes y claves para armar la figura humana, puedo empezar a pensar en esta figura en movimiento y tiene que ver con lo que yo quiero contar cuando armo mi figurín de moda, ¿sí? Entonces, estas prácticas de estas figuras de movimiento surgen con la práctica, o sea, con el aprestamiento, como yo digo siempre, hay que dibujar, equivocarse, seguir, avanzar y seguir dibujando para poder lograr esa perfección, ese manejo de la proporción, ese manejo de las partes del cuerpo humano que me van a permitir después poder lograr estas figuras en movimiento. Ahora bien, cuando hablamos ya de la prenda sobre el figurín, ¿sí? Porque dijimos estructura, dar características de figura humana, y después tenemos que vestirla. Entonces, en esta ubicación de las prendas sobre el figurín, ¿qué es lo que prima? Fundamentalmente la observación, observar cómo cae una prenda en el cuerpo, empezar a observar cómo le cae la prenda a una persona que está vestida, si la sitúo en un plano y la quiero acomodar, cómo son esos pliegues, qué figuras describen esos pliegues, que yo pueda hacer una síntesis y representar en mi dibujo. Ahí dice, aprender a mirar para representar. Por ejemplo, yo en este caso, como pilotín, veo como gotas que se van formando, que nacen a partir del cuello, que es una superficie más bien plana, recta, sin nada de líneas, y a partir del cuello tengo muchos frunces, los frunces que se describen en la parte de la cintura. Siempre que hago una figura en los pliegues voy a tener otro tipo de encuentros, otro tipo de figuras, esos zigzag o triángulos, entonces siempre hacemos hincapié en la estructura. Antes de ir al detalle, estructuramos, hacemos líneas bases de sostén de ese dibujo antes de ir al detalle específicamente. Una línea de terminación de una falda, o sea, si es una línea ondulada, me describirá un textil que tiene más fluidez, más caída. Si es una línea que es recta o varias líneas rectas, puede tener una tabla, una falda plisada. Entonces, empezar a observar muchas veces, hasta en una foto, cómo haría yo el recorrido lineal de esas prendas y cómo haría la síntesis para poder después trasladarla en una figura y que me permita después también hacer un boceto y poder representar la idea de lo que yo quiero contar. Los detalles son muy importantes. Voy a hacer hincapié siempre en eso, en la observación de lo que quiero dibujar. La observación de ese plano, de ese cuello como dobla, de ese pliegue que está describiendo la imagen. Y después de eso voy a utilizar el recurso de la técnica expresiva para poder dar luces y sombras, para poder dar las características y la impronta que yo quiera cuando quiero mostrar el dibujo. Cuando hablamos de escala, vamos a hacer referencia una vez más, ya habíamos hablado de moldería, ¿sí? Y también del tema de los geometrales. Un poco para repetir, vamos a decir que geometral es un dibujo, como dijimos, preciso, que tiene valores de líneas, que se usa plantillas para representar, que tiene que ser un plano con todas sus descripciones y acotaciones para que pueda ser construida esa prenda. Debe incluir las costuras, tipos de costuras que van a variar según el tipo de líneas, debe tener los avíos, los avíos son los botones, presillas, cierre, toda la descripción de esos elementos que acompañan la prenda, debe ser realizado en escala, como dijimos, con elementos de precisión, debe tener valores de líneas. Y el valor de línea es fundamental, ¿por qué? Porque el valor de línea me ayuda a leer ese plano. Yo sé que el valor de línea me va a permitir saber qué está más adelante y qué está más atrás, qué es más importante. Si tengo un elemento que tiene menor importancia como un interior de la prenda, voy a hacer con un valor de línea un poco más delgado.
si tengo elementos que están adelante de todo, como bolsillos aplicados, como solapas, un valor de línea más intenso para que se entienda y se pueda leer que ese plano está más adelante. O sea que el valor de línea es como el ojo. Lo que yo tengo más cerca va a ser en un espesor más grueso, y lo que está más lejos va a ser con un espesor más suave y con una línea más fina. El recurso que utilizamos para hacer esto son las fibras graduadas, que nos permite justamente hacer eso, ir de líneas muy finitas a líneas más gruesas. Y como información complementaria tenemos las cotas. Las cotas son las medidas que van a tener esa prenda, que es la información que le sirve al modelista para poder realizarla. Las cotas se hacen en un perímetro de la prenda, se sacan de la prenda hacia afuera con unas líneas guías que me indican de dónde proviene la cota, y se pone la línea de comienzo y final de cota un poco más fuerte y el número más fuerte. Estas cotas, como les dije, van en el perímetro, no se ponen dentro de la prenda para no ensuciar la prenda, y se va acotando todo desde lo general, medidas generales de largo, los más importantes, hasta medidas particulares de recortes, bolsillos. Entonces todo eso se va acotando y se pone la medida real. Y abajo se va a poner en qué escala está este trabajo. O sea, está una escala que sea 1 en 3, o sea que es 3 veces más chico que la realidad, pero la medida se pone siempre en la medida real de la prenda. Como les decía, es muy importante, ¿sí?, que los valores de la representación me indiquen qué es lo que está pasando, y no que yo una línea superpuesta que puede ser muy gruesa y que no puedo determinar exactamente qué es lo que me está contando. Yo tengo que ver este plano y poder leer esta información, que está más adelante, que está más atrás, que es un interior. Los botones tienen otra intensidad diferente a las líneas de plano que están más cerca. Si tengo una línea de costura también se indica con un diferente tipo de línea. Si tengo un tipo de zigzag. Bueno, entonces todo eso tiene que ver con esa representación precisa que se trabaja en escala y tiene un código gráfico muy particular que hay que respetar. Y volviendo como una síntesis rapidita, para que ustedes vayan practicando con el tema de la figura humana, entonces habíamos dicho que era importante general a lo particular, la estructura general, utilizamos recursos geométricos para plantear una estructura general, después podemos pasar a esta figura, rellenarla y darle características de figura humana, y después podemos pasar a poner la prenda sobre la figura. En este caso es un figurín más estilizado que tiene 9 cabezas, pero la estructura es válida. En este caso les desglosé un poco ese proceso, o sea, nuestras 8 cabezas que vamos a utilizar como un recurso para medir, porque después desaparecen de mi dibujo. Yo acá las dibujé, pero no significa que tengo que dibujar los 8 óvalos, sino que voy a tomar 8 veces esa medida y hacia los lados, y según yo necesite voy a tomar esa referencia. Después puedo hacer esta estructura geométrica con líneas suaves a modo de boceto, que utilizamos como guía, ¿sí? Y después sobre eso voy a dibujar esta figura humana. Acuérdense que siempre tenemos un eje de simetría, a pesar que también en un lateral no tenemos un eje de simetría, pero es como un eje de sostén, ¿no?, que me está marcando casi un medio de esa figura, que me está como enlazando lo que es toda la estructura de la pierna, el torso y la cabeza, lo que permite que tenga un equilibrio esta representación. Y el último recurso que les voy a marcar acá son las líneas guía. Las líneas guía son esas líneas que yo voy a marcar en la primera estructura que tengo, las 8 cabezas, y las voy a trasladar hacia los lados para poder hacer después el desplazamiento de esas medidas que ya están pautadas en la estructura, para poder hacer el esquema de la figura. ¿Qué es importante en eso? Que esas líneas guías que ya están determinadas en el primer dibujo son las que me van a acompañar para poder hacer una vista de frente, una vista de lateral y una vista de espaldas también. Bueno, con eso creo que tienen como una síntesis para empezar a practicar. Es muy importante que empiecen a hacer sus primeros esquemas de figura humana. Y bueno, espero que pronto tengamos la oportunidad de encontrarnos en el taller.